peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron basas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En esta hora quiero compartir con ustedes el mensaje titulado ¿Cómo se manifestó o cómo se manifiesta el Señor a sus discípulos? ¿Cómo se manifiesta el Señor a sus discípulos? Ahora, el verso 14, hermanos, nos dice que esta era ya la tercera vez que el Señor se había presentado, una cuando había resucitado, luego 8 días después, estando las puertas cerradas en Jerusalén, y ahora esta tercera ocasión. Ahora, hermanos, están 7 de sus discípulos. Dice el versículo 1: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Vamos a orar por el estudio, que el Señor bendiga este tiempo y que podamos aprender. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por ese maravilloso tiempo de oración. Gracias, Señor, por estar aquí para estudiar su palabra. Gracias por el privilegio que tenemos nosotros de adorarte y de servirte y tener nuestras Biblias, Señor, para aprender más y más. Bendícenos, Dios. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les había mandado allá a los discípulos que fueran o subieran al mar de Galilea o al mar de Tiberias, que es el mismo mar, queda al norte de la ciudad de Jerusalén. Ellos subieron y estaban ahí mientras esperaban al Señor que llegara. Pedro, hermanos, recuerde usted que Pedro, Juan, Andrés y Santiago eran pescadores. Y Pedro, hermanos, siempre con ese espíritu de ir por delante, siempre dijo, voy a pescar. Y los demás dijeron, también vamos contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y dice, hermanos, que entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, hermanos, note, dice, hermanos, que ellos estaban pescando toda la noche allá en el mar, y dice, hermanos, que no pescaron absolutamente nada. ¿Alguna vez ha ido usted de pesca? En algunas ocasiones acompañé a mi hermano. A él le gusta pescar, a uno de mis hermanos. Él tiene cañas de pescar. Y yo pasaba con él horas ahí tirando
el anzuelo allá en el mar, pero en la playa, y no pescaba nada. Y ¿sabe qué, hermanos? Eso es frustrante para el que es impaciente. Yo solté esas cañas y me fui a bañar. Dejé todo. No me importó. Ellos sí siguieron, él y su amigo siguieron todo el día pescando. Y yo dije, ¿cómo es posible? Eso es frustrante. Bueno, se puede imaginar usted toda la noche trabajando. Y esos hermanos eran pescadores experimentados, porque Juan y Santiago o Jacobo, son lo mismo, eran pescadores profesionales. Sus padres tenían barcas, tenían gente trabajando con él. Pedro era pescador, tenía una barca. Pedro, Andrés, su hermano, también eran pescadores. Y hermano, se puede imaginar toda su experiencia, toda su ciencia, toda su capacidad fue inútil. Fue, hermanos, inútil. No sirvió para nada. Dice, hermanos, que ya cuando iba amaneciendo, ellos llegaron, hermanos, ya venían de pescar, hermanos, dice, hermanos, que no habían obtenido nada. Ahora, hermanos, el Señor se manifestó a ellos. Versículo 4, note, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, hermanos, primera cosa que quiero que veamos cuando se manifiesta, cómo se manifiesta el Señor. El Señor, hermanos, número uno, se manifiesta a su debido tiempo. Él sabe cuándo es el tiempo. Él sabe cuándo es el tiempo de hacer algo especial en nuestras vidas. Ahora, hermanos, pónganse a pensar, no llegó en la noche antes de que llegaran y se fueran al mar. No llegó a mitad de noche, como en otra ocasión. Allá nos dice, hermanos, allá en Mateo capítulo 14, versículo 26, que ellos estaban atemorizados por la tormenta cuando estaba en el mar. Note lo que dice Mateo 14, versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar o caminar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, en esa ocasión el Señor vino caminando sobre la tempestad, caminando sobre las aguas. Ahora, hermanos, simple y sencillamente el Señor no se le apareció allá, no fue, hermanos, a la mar donde estaban pescando. No, Él esperó hasta la mañana. Hermanos, todo lo que el Señor hace tiene algo, un propósito. Todo lo que el Señor permite, Él tiene un propósito en nuestra vida. No fue coincidencia, no fue que a Él se le complicó algo. No, hermanos, para Él no era nada imposible. Ya estaba resucitado. Para Él no había nada que le impidiera. Él tenía un propósito en este momento. Hermanos, el Señor siempre llega a tiempo, hermanos. Dice, cuando ya iba amaneciendo otra vez, no llegó a inicios de la noche, no llegó a la mitad, no llegó a la madrugada, no, Él llegó cuando ya iba amaneciendo. ¿Qué implica esto, hermano? Implica, hermanos, que los discípulos estaban cansados. Implica, hermanos, que los discípulos estaban fatigados. Había desilusión, no habían pescado nada, había desánimo, había desilusión, había fatiga. Hermanos, otra vez, estos eran pescadores no novatos, eran pescadores experimentados, hermanos, la mayoría de ellos. Pero Cristo, hermano, Cristo apareció en este momento, cuando ya iba amaneciendo, Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que el Señor, escúcheme, va a venir a nuestras vidas tal vez tiempos de frustración. Van a venir a nuestras vidas tiempos de desánimos, tiempo de necesidad, tiempo en la cual
la ciencia nuestra, la sabiduría nuestra será inútil, los recursos nuestros será inútil. Va a llegar tiempos en el cual, hermanos, nada más va a haber tal vez desánimo, desilusión. Pero decirle, hermanos, es ahí donde llega el Señor. Nadie está exento a que no tengamos complicaciones en nuestras vidas, a que no tengamos problemas en nuestras vidas. No, hermanos, no estamos exentos, pero déjeme decirle que cuando el Señor llega, siempre llega a tiempo. Déjeme decirle, hermanos, no hay mejor escenario para recibir, hermanos, al Señor, o para recibir la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios, que cuando nuestra alma está quebrantada y turbada. Hermanos, es el mejor escenario. Muchas veces cuando tenemos todo, cuando todo está, como digo yo, entre comillas, bien, hermanos, es cuando nos olvidamos de Dios. Y no nos hagamos, usted sabe que es así. Muchas veces las cosas la vida nos empieza a sonreír. Tenemos flores en el camino y es cuando, hermanos, nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de congregarnos, nos olvidamos de Dios. Oh, hermanos, pero el Señor llegó en este momento cuando todo apuntaba a un fracaso. El Señor siempre llega a tiempo. Cuando todo parece perdido, el Señor llega a tiempo. Déjeme decirle, hermano, es importante aprender a esperar en Dios. Es importante, hermanos, a ser pacientes y a aprender, hermanos, a esperar en Dios. Dice la Biblia allá en el Salmo 40. Note lo que dice el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oh, hermanos, qué terrible. A veces por la desesperación no aprendemos a esperar en Dios. Qué terrible. A veces a través del cansancio nos fatigamos y no aprendemos a esperar en Dios. Pero es mejor, hermanos, cuando estamos en una condición, hermanos, cuando estamos quebrantados, cuando vemos la mano del Señor. Porque así como vienen las tribulaciones y las aflicciones, así abundan por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Amén. Así como a veces pudiéramos nosotros estar aquí abajo, espiritualmente o emocionalmente caídos, así cuando llega el Señor, así es el gozo en nuestras vidas. Así es, hermanos, la ayuda que viene de parte de Dios es un gozo que, hermanos, sube hasta los sumos, hasta lo alto. Y Dios, hermanos, quiere manifestarse y quiere tener y quiere ver en nosotros, hermanos, ese gozo, ese disfrute en nuestras vidas. Y es ahí donde, en el momento, en la desilusión, en la frustración, cuando las cosas no te salen bien, es ahí donde llega el Señor. El Señor llega a tiempo, hermanos. Él no llega tarde, no llega antes, Él llega a tiempo. Él se manifestó cuando ya iba amaneciendo. Él se manifiesta en su debido tiempo. Lo que necesitamos nosotros es aprender a esperar en el Señor. El salmista dijo, pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Número 2, hermanos, el Señor se manifestó gradualmente a sus discípulos. Vuelva ya al Evangelio de Juan, capítulo 21. Note, hermanos, el versículo 4. El versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Sí, pero dice, mas los discípulos no sabían que era quién, hermanos, que era Jesús. Cristo, hermanos, estaba cerca, más cerca de lo que los discípulos sabían. No sabían quién era Jesús. El Señor, hermanos, déjenme decirle,
El Señor está cerca. Él estaba cerca de ellos ahí. Él estaba ahí, pero dice, no se habían percatado que era Él. No sabían que era el Señor. Déjame decirle, el Señor está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Algunas veces, en medio de tribulación o en medio de preocupación, los cristianos tendemos a decir, no diga que no, pues lo hacemos. Dios, ¿por qué estás tan lejos de mí? Y no, hermanos, es cuando Dios está más cerca. A veces sentimos, ¿por qué estás tan lejos de mí? Es cuando Dios está más cerca. Ellos ahí estaban, ya iba amaneciendo. El Señor se presentó. Ellos vieron a este hombre caminar en la playa, pero ellos no sabían que era Jesús. Debo decirle, hermanos, cuando las cosas están mal, déjeme decirle, el Señor está cerca. El Señor está cerca de nosotros. Filipenses, por favor, abra su Biblia. Le invito a que busque Filipenses en el capítulo 4, el versículo 5. Dice así, Filipenses 4, versículo 5. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué cosa? Regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, debemos estar contentos. La gente debe ver nuestra gentileza, debe ver que hay algo diferente en esa persona o en esa familia, porque a pesar de toda la situación que puede estar viviendo, ellos tienen una sonrisa de oreja a oreja. Ellos tienen una actitud diferente. Y dice, vuestra gentileza o vuestro gozo, vuestra amabilidad, dice, sea conocida de todos los hombres. El Señor está ¿qué? Cerca. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice que el Señor está cerca, no está hablando de la venida de Cristo, aunque está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero está hablando de que Él está presente en las tribulaciones. Por eso Él dice, por nada estéis afanosos. Está hablando el contexto que están en afán, están en necesidad. Y dice, antes que se oigan tus acciones de gracia. ¿Por qué? El Señor está cerca. Y está cerca en cada tribulación, en cada necesidad. El Señor está cerca. El Señor llegó a ellos, para ellos no, pero ellos no lo reconocieron al instante. Su afán, su desánimo, su cansancio y fatiga de toda la noche no les permitieron reconocerle. Muchas veces la ocupación, la mucha ocupación, la fatiga no nos permite tener una verdadera relación y comunión con el Señor. Y muchas veces la preocupación de las cosas, hermanos, el Señor está en control de todas las cosas. Y eso debe ser suficiente. Eso debe ser suficiente. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Debe ser suficiente para nosotros. Él se manifestó en tiempo oportuno. Él se manifestó gradualmente. No se manifestó, soy yo Jesús. No. Poco a poco. Poco a poco. Eso, hermanos, nos debe enseñar a nosotros que, hermano, siempre el Señor va a ir abriendo las puertas poco a poco. Va a abrir las puertas poco a poco en cada necesidad. Número 3, hermanos, el Señor se manifestó para darles una muestra de compasión. Vuelva ahí a Juan capítulo 21, versículo 5. Ahora, y Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él
les dijo, ahora a todo eso todavía no sabe que es el Señor. Él les dijo, hijitos. Esa palabra hijitos equivale no a hijitos o de infantil, de una edad infantil, sino de una manera tierna de él comunicarse con sus discípulos. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, Primera de Juan, vaya por favor, la Biblia nos habla de que hay etapas en la vida cristiana, hay etapas de madurez espiritual. Vaya por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice, hermanos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 13, dice así, os escribo a vosotros, hijitos, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí, hermanos, nos habla de distintas etapas, hijitos, jóvenes y padres. Hijitos son aquellos recién convertidos. Jóvenes son aquellos creyentes que ya están librando algunas batallas, están creciendo en el Señor. Y padres son aquellos que han alcanzado una madurez en la fe. Pero esos discípulos le dicen hijitos. Y le habla, hermanos, en el sentido de su condición espiritual. Hermanos, ¿te has desanimado? ¿Te has frustrado? ¿Que has perdido tu gozo? ¿Has perdido tu paz? ¿Has perdido hasta tu testimonio? Porque nada más no supiste esperar en el Señor. Y Dios está diciendo, hijitos. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Hay que crecer. Ahora, Él está aquí, hermanos. Recordemos aquí el contexto. Está ya el Señor resucitado. Ya está casi por irse a los cielos. Lo va a dejar para que continúe la iglesia y la obra que les había encomendado tiempo atrás, que los llamaría a ser pescadores de hombres. Pero todavía no estaban preparados. Y Él les dijo, esperad ahí en Jerusalén unos 10 días más, 40 días, 50 días después de que el Señor había resucitado. Todo eso era una etapa de crecimiento. Déjeme decirle, hermano, muchas veces el desánimo viene a nuestras vidas porque no estamos creciendo en el Señor, porque no estamos madurando en el Señor, porque no estamos buscando buscar el conocimiento y nuestra relación con el Señor que vaya fortaleciéndose más y más. Recuerda, hermano, ellos tenían pocas semanas, 3 semanas de haber visto al Señor resucitado, unas 2 semanas de que el Señor había resucitado. Y ellos no eran realmente aquellos apóstoles que vemos en Hechos capítulo 2, que son otros hombres de Dios. Deben decirle, hermanos, los discípulos tienen que experimentar ciertos acontecimientos para fortalecerse. Así también nosotros, hermanos, las desilusiones y las pruebas nos ayudan más bien para crecer que para destruirnos, hermanos, que para dañarnos. Y Él les dice, hijitos, hermanos, muchas veces nos falta crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Está creciendo usted, hermano, en la fe? ¿Está creciendo su fe? ¿Está aumentando? ¿Está aumentando en este tiempo o su fe está menguando? Es importante, hermanos, que estemos creciendo en el Señor, que estemos buscándole más, o está menguando su fe. Ahora note, hermanos, vuelva ahí a Juan capítulo 21, versículo 5, y Él les dijo, hijitos, tenéis, note la pregunta, ¿tenéis algo de comer? La pregunta, ¿tenéis algo de comer? Es por puro interés que el Señor tiene en ellos. ¿Qué quería el Señor con esa pregunta?
tenía un interés por ellos. El Señor, debe decirles, tiene un interés por nosotros. Tiene un interés por nosotros, tanto en lo físico como en lo espiritual. El Señor tiene compasión de cada una de nuestras necesidades. El Señor dijo allá en Mateo capítulo 6, versículo 25, que Él, nuestro Padre Celestial, cuida de las aves, Él cuida de nosotros. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis, ni por el cuerpo, qué habéis de vestir. No es la comida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Él tiene compasión Él tiene compasión e interés por lo espiritual, pero también por lo físico, por todas las necesidades. Y él, hermano, le pregunta, ¿tenéis algo de comer? Ahora, hermanos, nosotros también, eso nos enseña algo a nosotros, los creyentes, y es que tú y yo también debemos tener un interés por lo que al Señor le interesa, valga la redundancia. ¿Cuál es el interés del Señor? Cuidado de la gente. Tú y yo también deberíamos tener ese interés que Jesús tiene por la gente. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3, versículo 16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de ese mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Y en qué? Y en verdad. Tenemos, hermanos, el mismo interés que el Señor. Nosotros también debemos preguntar, como dijo el Señor, ¿tenéis algo de comer? Debiéramos nosotros, hermanos, estar viendo por las personas si están bien, y en ese tiempo, por las personas si están bien, por los hermanos. Debiéramos preguntar, debiéramos hacer algo por los hermanos y por las personas, para que realmente mostremos el amor de Dios en nosotros y a las personas de este mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. No debemos, hermanos, cerrar nuestro corazón, mirar para otro lado. Debemos tener un corazón dispuestos a apoyar y ayudar a otros. Muchas veces, hermanos, fallamos en este aspecto. Ahora el Señor, hermanos, le pregunta, no porque no sepa que no tenía nada que comer. El Señor sabía, hermanos. El Señor sabía que no tenía nada así. ¿Por qué le hizo la pregunta? Simple y sencillamente Él quería que saliera de su boca, de parte de ellos. Quería que reconocieran su fracaso. Quería que reconocieran su necesidad. Ahora, hermanos, déjenme decirle, hermanos, eso nos enseña algo. Los que quieren recibir consolación de Dios y quieren recibir bendición de Dios, tienen que acercarse a Dios y tienen que pedir con sus bocas. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. No tenéis lo que deseáis porque no ¿qué? Porque no pedís. Y esto, hermanos, que el Señor pregunta, ¿tenéis algo de comer? Es nada más, quería extraer de ellos su fracaso y quería que reconocieran que necesitan depender de Él. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Todavía todo esto está en la barca, dice el versículo 6, hermanos. Ahora, se manifestó porque tiene interés. Ahora, cuarto lugar, se manifestó, hermano, con mano poderosa. Note el versículo 6 en adelante. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron
y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Todo esto lo proveyó el Señor. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Ahora, hermanos, es interesante, hermanos, se manifestó con mano poderosa. Se manifestó con mano poderosa. Los que volvían, hermanos, ahora con las manos vacías, ahora volvían con las manos llenas. Y qué tremendo, hermanos, qué tremendo. El Señor, hermanos, le dice: echad vuestra red a la mano derecha. Echad vuestra red a la mano derecha. Hermanos, si queremos ver la bendición de Dios, tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice. Echad vuestra red a la mano derecha. Tenían la red en la mano izquierda de la barca. ¿Y qué diferencia había de pasar de un lado a la otro? No había ninguna diferencia. Pero simple y sencillamente ellos obedecieron y tuvieron fe. Obedecieron. No había diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha. Estaba ahí, no había nada. Pero obedecieron y vieron la mano de Dios. Vamos, quiere ver la mano de Dios en su vida. Sea fiel y sea obediente. Sea fiel y sea obediente en todo tiempo. Muchas veces, hermanos, queremos ver la bendición de Dios, pero no estamos obedientes. No lo digo, lo que quiero compartir, no lo digo por jactar. Dios conoce mi corazón. Pero llamé a una persona esta semana y me compartió una situación y tenía algo destinado para otra cosa. Tenía algo y dije: no puedo cerrar mi corazón. Quiero apoyarle con algo. Y le fui y le dije: voy a visitarte, voy a llevarte algo. Y él no sabía, le entregué. Hermanos, recibí una llamada de unas personas muy queridas, pero por tiempo no los veía. Y solamente me dijeron: queremos compartir contigo algo. Hace muchos años, gente que me vieron crecer. Y dije: ¿cómo es la mano de Dios? Cuando estamos dispuestos a ser de bendición, porque Dios nos pone en el corazón, nada más vemos la mano de Dios. Nunca podemos darle a Dios más de lo que Él nos da a nosotros. Si Él te pone en el corazón de apoyar a una persona, un hermano en la iglesia o una persona X, hazlo, obedece y vas a ver la bendición. Vas a ver la bendición. Hermanos, queremos ver la bendición, pero no estamos dispuestos a creerle a Dios, creer su palabra. Queremos, hermanos, ver la bendición. Yo veo la bendición de Dios una y otra vez. Debemos estar dispuestos, hermanos, así, hermanos, Dios nos prueba, hermanos, queremos la ventana de los cielos abierta, pero no queremos ser generosos con la obra de Dios. No queremos diezmar. Queremos la ventana de los cielos abierta, pero no creemos. Por eso no vemos la mano de Dios, porque no obedecemos. Queremos que gente se salve, pero no estamos dispuestos a hablarle a otros de la palabra de Dios.
Queremos ver, hermanos, la bendición de Dios en nuestras vidas, pero no queremos obedecerle. Queremos que nuestros hijos sirvan a Dios. No estamos dispuestos a leer la Biblia con ellos, enseñarles la palabra de Dios, ni orar con ellos. No estamos dispuestos a obedecerles. Necesitamos ser obedientes. Obedientes a su palabra, a lo que Él nos dice. La bendición estaba en la obediencia. No sabían que era Jesús. Dice, hermanos, ahí en el versículo 6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, pero la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de él. Ahora, hermanos, ¿qué le recordó a este milagro a ellos? Que solamente, hermanos, el Señor es el único que puede hacer por ellos o por los suyos lo que más nadie puede hacer. Solo Dios. Es el único. Cuando vieron, hermanos, la gran cantidad de peces, voltearon una vez más a ver a esa persona en la playa, y a quien se dieron cuenta que estaba ahí. Es el Señor, dice Juan. Hermanos, solamente el Señor puede hacer lo que más nadie puede hacer. Por eso dije la semana pasada, antes de ir con cualquier persona, vaya con Dios primero. Hable con Dios, lleve su carga al Señor, porque Él puede hacer lo que más nadie puede hacer. ¿Qué le mostró? Él le mostró a sus discípulos que Él tiene compasión. Cuando Pedro vio eso, hermanos, a Él se le olvidó los peces. Él se fue, hermanos, se fue y buscó a la orilla de la playa su ropa, se la puso nuevamente, trajeron los peces. A Él se le olvidó las cosas. Hermanos, cuando Dios hace algo en nuestra vida, por encima de las cosas que pudiéramos recibir, hermanos, está nuestra adoración al Señor. Nada más saber que Él tiene compasión de nosotros, que Él se acuerda de nuestras necesidades. Eso es mayor gozo que las cosas que uno pudiera obtener por medio de la oración. A un señor allá en los Estados Unidos tenía un trabajo y estaba trabajando en el hospital y ganaba como $2,000. Usted dice: wow, ese es mucho dinero. Eso no es nada, eso es para morirse de hambre en los Estados Unidos, $2,000. Pero ahí, al ver su trabajo, fue promovido y empezaron a aumentarle. Pero a todo eso, hermano, él empezó a ser fiel con las cosas, los compromisos suyos, y empezó a ser generoso con la obra de Dios. Y él dice: no importa los beneficios, lo más importante es cómo Dios nos cuida a nosotros. Él no le importó los peces, él se fue con el Señor. Él se fue a adorar al Señor. Él fue allá, corrió Pedro, se ciñó la ropa. Mira la actitud que tuvo. Estaba semidesnudo y se vistió correctamente para presentarse al Señor. Él, hermano, ese milagro le recuerda los favores que el Señor hace o ha hecho en el pasado. Recuerde que era Pedro el que había prestado su barca cuando estaba iniciando el Señor su ministerio y tuvo una gran cantidad de peces. Recordaron ahí. Hermano, muchas veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros, los favores que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Este milagro, hermanos, por último, el Señor quería recordarles que Él tenía un llamado especial para ellos. Y el llamado era hacerlos pescadores de hombres. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos, nada más es para ayudarnos a crecer, para que seamos útiles en la obra del Señor, para ayudarnos a crecer. Tenía un propósito. Y el propósito, hermanos, era que esa cantidad de peces
aquellos peces, aquellas almas que necesitan ser rescatadas, solamente es con la ayuda del Señor que podemos hacer la obra. Y el Señor estaba enseñándole a depender de Él en su ministerio. Hermano, ¿está pasando por una situación difícil? Es posible, hermanos. Yo sé que mucha gente está pasando por dificultades. Podemos decirle, hermano, el Señor es bueno y quiere nada más manifestarse en nuestras vidas. Y cuando todo pareciera que fuera negro, fuera difícil, ahí es cuando llega el Señor. Está más cerca de Él, está creciendo, está confiando más, su fe está puesta en el Señor, su esperanza está puesta en el Señor, o se ha enfriado y se ha desanimado, porque las cosas no están bien. Quiero invitarle a inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por su palabra. Gracias te damos por esos tremendos ejemplos en la Biblia, porque esos milagros, Señor, son nada más una enseñanza a nuestras vidas de que cuando toda la ayuda del hombre o toda nuestra ciencia es inútil, oh Dios, tu poder no ha menguado, tus favores no han menguado, Señor. Solo tenemos que seguir confiando. Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por esos ejemplos. Gracias porque sabemos que tú estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades, oh Dios. Gracias, oh Dios. Fortalece a mis hermanos, a cada uno, Señor. Yo sé que esta situación que estamos pasando, esto de la pandemia en este año 2020, ha traído tal vez mucho desánimo para muchas personas. Dios, fortalécenos y que sepamos y recordemos, el Señor está cerca en todo tiempo. Gracias, Dios. Ayúdanos a estar pendientes de otros, a cuidar de otros en la medida que nosotros podamos ser de bendición a otros, Dios. Gracias por su palabra. Bendícenos, Dios. Conforta cada corazón. Conforta y consuela, Dios, cada familia en este tiempo, Señor. Danos el ánimo, danos la fuerza y que sigamos esperando en ti, Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias por seguir las transmisiones de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Le animamos que esté pendiente a cada una de las transmisiones. El día domingo, la escuela dominical, continuamos la serie de Romanos, capítulo 8, y también las predicaciones que vamos a estar teniendo en el domingo en la mañana y el domingo en la tarde a las 6. Gracias, Dios le bendiga.